mundo del fútbol hay gente que quiere asumir funciones que no les toca, ¿no? Yo fui el primero que caí en la dirección deportiva con Mr. Chen. Nosotros, el Español, en la época que no tenía dinero, que cada mercado era cesión o libre. Nosotros hemos visto jugadores ahí como Coutinho, como Lucas Vázquez, como Stuani, que vino muy joven, Kiko Casilla. Y me dice, pero de todos, ¿cuál te quedarías? Yo me quedaría al central. Dice, Ángel, por $1 millón sale. Claro, yo en ese momento ya te haces la ilusión de decir, ya está, ya tengo al jugador que... Pero al llegar aquí pues cayó. Pero claro, al muy poco tiempo acabó en el Barça. ¿Cuáles son los requisitos que se buscan en un portero de primera división? En el proceso de un fichaje de un portero, ¿es el mismo proceso que si fichas un delantero? O, por ejemplo, el entrenador de porteros tiene algo que decir. ¿Se trata diferente ese fichaje? The new me back with the OU. The dog always finds his way back home and it's so true. Hola Ángel. Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bienvenido a la segunda temporada ya del podcast Area 25. Segunda temporada ya. Alguna cana más, ya. Alguna canita. Temporada. Por aquí asoma alguna canita. Ángel, primero de todo, aquí, las presentaciones del invitado, como somos un poco baguetes, las hace el propio invitado. Así que si yo te digo quién es Ángel Gómez, dime, ¿quién es? Bueno, soy un exjugador de fútbol, del fútbol catalán, sobre todo, aunque tuve la suerte de jugar un año fuera o dos, pero me considero un jugador de fútbol catalán, un entrenador de fútbol catalán, que piqué mucha piedra, tuve que picar mucha piedra y al final tuve la suerte de llegar al mundo profesional y siempre intento eso, no olvidarme de lo bien que me lo pasé cuando estaba en el fútbol base del fútbol catalán. Aparte de eso, pues bueno, soy psicólogo del deporte, soy un apasionado del deporte, concretamente del fútbol. Y nada, tengo una frase que me la utilizo mucho, ¿no? Que es siempre aprender de los que saben y enseñar a los que saben demasiado. Y esa es la que llevo y intento aprender cada día de la gente y de todo el mundo, porque siempre se captan cosas. Ese es un poco mi perfil. A ver si no me equivoco, porque ya intento documentarme antes de las entrevistas. De pequeñito estuviste viviendo en Alemania, ahí jugaste en alguna categoría inferior, ¿no? De Eintracht, sí, de Frankfurt. Sí, ahí yo nací en Sevilla, pero a los 3 meses ya estaba en Alemania. Mis padres eran inmigrantes, la verdad es que en Alemania muy bien. De hecho me considero, no te diré más alemán que español, pero sí que tengo muchas cosas de la cultura alemana. Y ahí estuve en la escuela de la Eintracht Frankfurt. Ahí fue donde comencé a jugar, a los 5 añitos. Y luego ya pues me trajeron para Barcelona, para Cervelló. Pero sí, en Alemania estuve 12 años viviendo. ¿Recuerdas la etapa esa ¿recuerdas bien? Sí. Mucho, porque aparte la recuerdo muy bien porque cuando vine el cambio fue abismal. O sea, yo me acuerdo que el primer entreno en septiembre con el Cervelló, cuando llego caían 4 gotas, y cuando llego y pregunto no había entreno. Hostia. Y yo me fui para casa, pero estaba seguro que no había entrenado porque no querían que yo entrenara, que no me querían. Digo, estos no me quieren, pues no puedo entender, excusa, ¿no? Claro, no puedo entender que no se entrena con 4 lluvias, ¿no? Porque con 4 gotas, pues en Alemania es que era brutal. O sea, ahora ha cambiado, pero a partir de octubre, noviembre ya había nieve, sacábamos el balón amarillo que parecía una pelota de tenis grande. Y bueno, y era todo, el tipo de entreno, el tipo de mentalidad del entrenador, era todo muy diferente, ¿no? O sea, que lo recuerdo con mucho cariño y de hecho he estado hace poco ahí, me llevé a mi hijo y lo llevé al campo donde yo comencé a jugar y se me caía la baba explicándole, creo que me pasé y fui muy aburrido para él, pero se me caía la baba, ¿no? Qué emocionante, ¿no? Sí, momento, sí. Compartirlo con tu hijo, tus vivencias de pequeño, transmitir. Sí, una pasada porque aparte él también juega fútbol, él tiene 11 años y claro, ha cogido lo malo mío, es un apasionado, loco, lo ve todo, pero ahí fuimos a Alemania, le enseñé todo, es que me acordaba perfectamente, de hecho tenemos casa todavía allí, voy frecuente por trabajo, por ver fútbol también, ¿no? Pero sí, lo recuerdo con mucha alegría, guardo un muy muy buen recuerdo y conceptos que ahí aprendí que no se me olvidarán y que intento inculcar aquí a los chavales cuando entreno, ¿no? Tema de puntualidad, responsabilidad, respeto, o sea, que no habían excusas, ¿no? Una pasada, la verdad es que muy bien.
Luego llegas aquí, vuelves a, como dices, vuelves a España y luego pues pasas por varios equipos de fútbol que en Cataluña son muy conocidos, Europa, Cornellà, ¿qué más? El Sant Boià es... Sí, bueno, de equipos un montón. Ahí no hice arraigo, pero salí de la Europa, ¿Vale? el fútbol base de la Europa, pasé al primer equipo, luego ya fiché por el Balaguer, Tremp, estuve en Sant Boià, Cornellà, Manlleu, Castelldefels. ¿Y con qué edad dejaste el fútbol? Muchos kilómetros. Sí, muchos. Una locura. Una De los locura, míos, ¿eh? Una locura, Iván. No, lo dejé con 29 como jugador. Lo dejé con 29. Joven. Sí, lo que pasa es que ya veía que quería ser entrenador y director deportivo. O sea, tenía ya el título de entrenador, me lo saqué también muy joven, acabé la carrera de psicología, entonces llegó un punto en que, y soy muy de frases, pero es así, o sea, no quería que el fútbol me retirara. Y ya veía que en tercera división iba justo, que los chavales jóvenes apretan un montón y yo veía, ¿no? Porque ya entrenaba a los juveniles también de la Europa y veía cómo subían y digo, mira, más vale dar un paso al lado y que te recuerden como un buen jugador que no como alguien que se arrastraba por los campos, ¿no? Y no, lo tuve muy claro, ¿eh? Sí que es verdad que es una anécdota muy buena que dejé el fútbol y al año así recibo una oferta de San Celoni para jugar los últimos 6 partidos. Me pagaban muy bien y fui. Y firmé. Y me acuerdo que el entrenador, yo creo que no me conocía mucho, porque cuando me ve me dice, no, Ángel, yo te conozco muy bien, tal, delantero centro de toda la vida. Si era pivote. Y debuté en campo del Puig, me acordaré siempre. ¿Y de delantero o no? Delantero, metí los 2 goles, empatamos 2-2. También prima por gol. No, me negoció un amigo mío, pero me acuerdo que me vino a ver el entrenador del juvenil y me dice, Ángel, soy mi amigo del entrenador del San Celoni, tenemos que ayudarle para que no bajen. Y digo, bueno, le digo, pero estos chavales están compitiendo y ahora, dice, no, si te quieren a ti. Igual te conocía mejor el entrenador que tú mismo a ti mismo, porque a lo es mejor, que, igual tu posición era delantero y no lo sabías. A lo mejor lo conocí tarde, No, sí, me retiré joven como entrenador, como jugador. Y luego, Trotamundos, en 2010 te vas a vivir a Ecuador. Sí. Que ahora nos contarás el porqué, pero ahí firmas por el Barcelona Sporting Club. Sí, correcto. Que además yo creo que cambió el nombre para sentirse como en casa. Dijo, oye, refundo el club, se llama Barcelona Sporting Club, estás ahí en Ecuador. Sí. ¿Por qué te vas y qué cargo tienes? ¿Y te vas teniendo ya el trabajo ahí o lo encuentras ahí? O... No, mira, a mí de la Europa, después de, bueno, como suele pasar, lleva 7 temporadas como coordinador, entrenador, jugador y hay un cambio de junta y me echan en el verano del 2009. Entonces, de ahí, en ese momento, yo no recibo ninguna oferta de aquí, ninguna, 0. La verdad es que eso me hizo pensar, porque estando en Europa tampoco soy una persona que me aproveche del cargo para generar contactos. Y la única oferta que tuve fue del Mallorca. Y me fui al Mallorca, al filial, y entré en el cuerpo técnico del filial del Mallorca. Porque el coordinador nos felicitó cuando fuimos con el Juvenil División de Honor. O sea, se hizo una relación, cosas del fútbol. Y trabajaba para Radio Marca como analista. Y en noviembre de ese año, en el 2009, me llaman de MediaPro. Yo voy a MediaPro convencido de que me iban a dar una oferta, me iban a ofrecer trabajar en retransmisión de partido como analista o algo. Y no sé cómo, me ofrecen irme 21 días a Ecuador para hacer una auditoría del Barcelona Sporting Club, una auditoría deportiva. Vale. Que conocían mi cargo, que sabían lo que había hecho hasta ese momento, y yo acepté, cerré un acuerdo de 21 días, me fui a Guayaquil. Tengo que reconocer que no sabía absolutamente nada, ni del país ni del fútbol, entonces me tuve que poner muy rápido y al llegar allí fueron 21 días de auténtica locura. O sea, para que os hagáis una idea, el entrenador que había hasta ese momento era Benito Floro. Entonces, vale, sí, era Benito Floro, mítico. Sí. Al llegar ya al aeropuerto estaba lleno. O sea, claro, pasé del Juvenil de la Europa a un club que yo pensaba que no era tan fuerte, pero es que tiene 9 millones de aficionados en el país. Bueno, hago el informe durante 21 días, vuelvo para final de noviembre, preparo el proyecto y lo entrego para antes del puente de diciembre que hay. Y a las semana o 2 semanas me vuelve a llamar MediaPro. Me dice, Ángel, tengo una noticia buena y la otra ya veremos. Digo, ¿qué ha pasado? Me dice, la buena es que les ha encantado lo que has hecho y nos quieren fichar como asesores del club. O sea, pero asesor general, tema de marketing, tema de socios, sponsor, todo. La mala es que solamente firman con nosotros si te vas tú a desarrollar el proyecto de Ecuador. En persona. En persona.
y claro, hablé con mi mujer. No teníamos hijos en ese momento. Mi mujer enseguida me dijo: Ángel, es una oportunidad muy buena para ti, ves tú primero, luego yo te acompaño si vemos que va bien. Y así me fui a Barcelona, Guayaquil. Una auténtica locura. Llegué en enero con un equipo que es siempre candidato a ganar la Liga, a pelear Copa Libertadores, pero en momentos muy, muy malos a nivel económico. Y acepté, me fui para allí, me cambió la vida 100%. A los 3 meses vino mi mujer, hicimos vida en Ecuador. Y ahí la verdad es que pude renovar 2 años más, pero me llegó una oferta del Independiente del Valle, que en ese momento no era conocido, pero tuve una reunión con el propietario y en 5 minutos me convenció. O sea, vi rápidamente lo que querían hacer, me fui con ellos y bueno, ahora es uno de los mejores clubes de Sudamérica. Es una auténtica locura cómo trabajan, ¿no? Y ahí se quedó mi mujer embarazada de gemelos. Uno de los problemas de Ecuador que creo que no han mejorado todavía y que tendrían que mejorar, pero es un tema de seguridad que están bastante mal y un tema de la sanidad que tampoco están tan bien. Y entonces mi mujer quiso volver y otra anécdota, íbamos líderes porque ahí me fui como coordinador de las inferiores y entrenador de la sub-18. Y habíamos ganado todo, nos faltaban 3 puntos o 4 para quedar campeones. Y mi mujer en mayo decide volver y yo le digo: vuelve, y en cuanto ganemos la Liga, me vengo. La primera etapa la ganamos y me vengo. Y yo pensaba que en 2 semanas la teníamos. Pues derrota, empate. derrota, empate. Y mi mujer se pensaba que no quería volver. Una mujer embarazada seguro que estaba pensando algo raro. No, pero al final ganamos y me vine para en junio, me llegué a principios de junio y bueno, y volví de Ecuador. Luego, como dices, vuelves aquí, te vas de Sudamérica y en 2011 es cuando creo que te llega la llamada de Ramón Planas para entrar en el Español. O sea, es la primera oferta, digamos, de un club de fútbol de primera división en España. Sí. ¿Qué haces ahí? ¿Qué cargo? ¿Cómo entras y con qué cargo? ¿Qué tareas? Pues mira, Ramón fue entrenador mío en el Balaguer. Ramón Planas, que es el actual director deportivo del Betis. Correcto, sí. Ramón Planas fue entrenador mío en el Balaguer. Luego se fue al Tren, me fichó para el Tren y ya no supe nunca más nada de él. Teníamos muy buena relación, pero obviamente el fútbol es lo que tiene, ¿no? Y estando en Barcelona Guayaquil recibimos una propuesta del Español para invitar a Barcelona Guayaquil a jugar el torneo Ciutat de Barcelona. Vale, el amistoso de verano. Sí, y cuando veo la firma veo Ramón Planas. Y claro, automáticamente le contesto y le envío y al final no se pusieron de acuerdo los clubes, pero Ramón, que estoy aquí en Barcelona. Claro, ahí otra vez la relación se unió mucho, me comenzó a preguntar mucho por jugadores de Ecuador y en mayo, cuando yo decido volver, yo le avisé a Ramón, digo: Ramón, tengo que volver por un tema personal y tal, y me llamó y entró al Español con una oferta de ser segundo entrenador del filial, de Raúl Longhi. Vale. Y que yo acepté, porque la idea me fascinaba, entrar ahí como segundo entrenador, aprender, ¿no? Un poco lo que os decía antes, quería aprender mucho. Acepto, a las 24 horas me vuelve a llamar Ramón, que un compañero Urbano, un exjugador que estaba en la Secretaría Técnica, ficha por el Barça y que había una vacante en la dirección deportiva en verano, con mucho trabajo, y que por favor que le ayudara ahí. Y pasé de ser del segundo de filial al despacho. Y ahí me quedé en Español con esa función, llegando a Sudamérica. Exacto, o sea, el tema es que una de tus tareas era analizar el fútbol sudamericano, tu experiencia. Sí, ahí entré como chief scout de Sudamérica. Vale. y parte de Centroamérica, o sea, todo lo que era México, Costa Rica, eso tenía que ver, y luego todo lo que era Sudamérica. Y bien, me gustó obviamente porque ahí en Barcelona pues habíamos jugado Copa Libertadores, Copa Sudamericana, entonces habíamos viajado por Perú, por Uruguay, bueno, comencé a conocer un fútbol que no conocía, pero que me gustó mucho, ¿no? Y me hice no experto, pero sí un conocedor del mercado sudamericano. Claro, este tipo de trabajos que al final llaman mucho la atención porque son muy chulos, ¿no? A la gente que le gusta el fútbol. ¿Dónde te gustaría trabajar? ¿En Secretaría Técnica o en algún sitio donde analizaras futbolistas? Cuéntanos un poco el día a día, ¿no? De esa persona que llega al despacho y que cuando te toca analizar el fútbol sudamericano, te toca viajar, hay herramientas para hacerlo desde, yo pienso que en el Y Scout, exacto, y lo puedes hacer a distancia. ¿Cómo se hace un análisis? O sea, ¿qué datos, no sé, datos futbolísticos también personales? ¿A quién le das el análisis un poquito eso? No, muy bien, porque al final, claro, no es lo mismo llevar Sudamérica que llevar Francia.
¿no? Porque a lo mejor el que iba a Francia, pues cada semana puede ir a Francia a ver fútbol en vivo. Sudamérica me tocaba viajar una vez cada 6 semanas, cada 2 meses, depende. Pero todo era vía Wisecout. En lo que hacía en Wisecout, yo a cada país le otorgaba importancia, prioridad. No es lo mismo, obviamente, el mercado argentino, que tienes muchísimos futbolistas, que el mercado peruano, ¿no? O venezolano, donde a lo mejor ves la jornada de 2 semanas o 3 y ya tienes el mercado bastante controlado, ¿no? Entonces yo a través de Wisecout y de Instat, que es otra plataforma que teníamos, lo que hacía era ver todos los partidos de todas las jornadas, ¿no? Y a partir de ahí elaboraba una serie de informes de todos los jugadores, absolutamente todos, pero destacaba los 2, 3, 4 que les veía potencial, y a estos les hacía un seguimiento. Y luego, cuando podía viajar, pues iba y corroboraba un poco la idea o no, ¿no? Porque hay muchas veces un jugador que te gusta por vídeo y cuando lo ves, pues bueno, no te acaba de convencer, o simplemente el hecho de que, pues claro, ojear no solamente ver al buen futbolista, sino también el imaginártelo dentro de tu equipo. Ponerlo, ¿no? En tu contexto. Claro, es decir, este chaval, cómo se puede desarrollar en la Liga Española, dentro del español, en nuestra cultura, y ahí pues tienes que indagar mucho, ¿no? Y cuando viajas, pues es mucha información, mucha. O sea, reuniones con gente del club, siempre tienes algún conocido por allí que te da información de jugadores, te da mucha información. Que es información o desinformación, que eso a veces hay que tener cuidado, porque la gente habla mucho y a veces te habla mal de un jugador y resulta que el jugador no ha hecho eso. Pero esa era un poco la vía, ¿no? Yo tenía, siempre lo digo, es como una pirámide. Abajo en la base de datos yo quería tener todos los jugadores de Sudamérica, todos analizados. Y luego iban pasando como filtros en función de, por ejemplo, Neymar. Cuando lo vi en Santos, obviamente pasó filtró 1, filtró 2, filtró 3, y en el tercero me paré. Cuando indagas lo que puede costar, dices, vale, hasta aquí ha llegado. Ya está, hasta aquí he llegado. O sea, este chico lo puedes ver y disfrutar de él, pero no tienes nada más que hacer. No está en el target de futbolistas que claro, que te quería preguntar, en plan, dinos algún nombre, ¿va? Del típico... Dinos alguno que digas, que tú hayas propuesto, que alguien haya dicho, nah, este no, y que luego el cabrón no sé, algún sitio. No, mira, te voy a poner uno, te voy a poner uno de Jerry Mina. Vale. Jerry Mina me pasó algo muy curioso, porque yo estaba aquí, él estaba jugando en Colombia, con 19 años se había quedado ese año campeón de Liga, de Copa, y estaba jugando semifinales de Copa Sudamericana, es como la UEFA. Sí. Y yo estaba en Argentina y me fui a ver un partido que era Huracán, creo que era Huracán contra el equipo de él. Llego allí, veo a una gente que yo conozco muy bien de Ecuador, que es argentino, entonces me dice, Ángel, vente a ver el partido con nosotros en el palco, porque estoy con el presidente. Entonces me pongo con el presidente del club. Es que creo que era Santa Fe, porque hace mucho tiempo. Y el presidente se me pone a hablar, Ángel, ¿qué te parece el equipo? Le digo, hombre, vas a ganar la Liga, vas a ganar la Copa de Colombia, esta semifinal. Digo, tienes un equipazo. Y me dice, pero de todos, ¿cuál te quedarías? Y yo me quedaría al central, con 19 años, en 2 metros, pigado. Yo me quedaría al central. Y me dio hasta números. Me dice, Ángel, por $1 millón sale. Claro, yo en ese momento... o sea, ya te haces la ilusión de decir, ya está, ya tengo al jugador que creo que es bueno, es joven, económicamente creo que es viable, pero al llegar aquí pues cayó. Y así, bueno, diferentes cosas que ven otros compañeros, ¿no? Y que lo tienes que aceptar, a veces por poner eso, y a mí no me gusta. Pero claro, al muy poco tiempo acabó en el Barça. Vino al Barça, luego la Premier, o sea, es un central, selección, por supuesto, sí. Y es uno de los casos que o sea, es como que lo has parido, ¿no? O sea, lo ves en Wisecout, lo ves en vivo, a mí en vivo me encantó, nosotros teníamos a Eric Bailey. Muy similar, que había venido, lo habíamos traído de África, que había estado como una prueba nuestra y al final se quedó, y en 2 meses ya estaba jugando el primer equipo, y luego Villarreal, Manchester, o sea, era un perfil muy muy parecido. Y lo ves en vídeo, lo ves en vivo, tienes la reunión con su entorno, y al final pues no lo incorporas. Y eso, cuando hablabais del trabajo del scout, ¿no?
hay que convivir con la frustración. O sea, es un tema bastante frustrante, ¿eh? Porque tú al final eres como la primera o la segunda parte de un proceso de un fichaje. ¿No? Puedes trabajar muy duro y tal, y luego el de arriba, por lo que sea, pues no. Claro. Tu trabajo es un poco, se va como a la basura. Es decir, eso es. Un jugador y no lo van a fichar. Y piensa que cuando te vas fuera, pues te vas 10 días, estás sin la familia, comes mal, porque al final vas de campo en campo. Hay países donde hay cierta inseguridad, que es así. O sea, hay muchas cosas que a ver, yo te digo, yo no cambiaría mi trabajo. O sea, lo tengo claro que yo no cambiaría porque lo disfruto muchísimo. Pero que no todo es de color de rosa, ¿no? Y que luego para que ese jugador llegue a ser un fichaje, le tiene que gustar al que está encima tuyo, al director deportivo, al entrenador, el presidente o el propietario dar la autorización. Es complicado. Son muchos procesos. Son muchos. En 2012, creo que es cuando entra Óscar Pelarnau al club y a ti tú pasas a ser secretario técnico. Sí, bueno, Óscar ya estaba. Óscar estaba en el club porque lleva mucho tiempo. Yo con Óscar me había enfrentado cuando yo era entrenador del Juvenil de Europa y él del Español. Vale. Igual, ahí iniciamos una relación porque es una persona o sea, muy ejemplar, ¿no? Es ejemplar. Yo cuando iba con la Europa, División de Honor, allí o el Nacional, vas a sufrir. Sabes que en ese momento te conformas con hacer un buen partido y que no te metan muchos, ¿no? Hicimos un buen partido contra el equipo de Óscar, enseguida nos felicitó, yo hasta ese momento no lo conocía, igual establecimos una relación y luego él ya estaba en el Español. Yo entré como Chief Scout cuando Ramón Planas en el 2012 y Pochettino salen, proponen a Óscar de director deportivo. Entonces Óscar sí que es verdad que me propone como ser su mano derecha y dejar lo que es el fútbol americano para pasar a ser como el secretario técnico del club. ¿Cuáles son las...? Porque yo muchas veces, por desconocimiento, tiendo a no saber diferenciar entre un director deportivo o un secretario técnico. O sea, ¿qué rol tiene un secretario técnico en un equipo como el Español en Primera División? Mira, el director deportivo al final, te voy a decir el problema que tiene, entre comillas, el director deportivo. Y así me entenderás, es que no puede ver fútbol. El problema del director deportivo es que el día a día te absorbe, reunión con los técnicos, con el entrenador del primer equipo, con jugadores, con staff de fútbol base, área médica, directiva, prensa, representantes. Entonces, al final es la persona que absorbe toda la información, que es muchísima la que hay en un club, y el que toma decisiones. Vale. Entonces, para esa persona es muy importante tener un equipo a su alrededor que le filtre toda la información, ¿no? Entonces, el proceso de un fichaje que os comentaba, hay un Chief Scout, que el Chief Scout lo que hace es coordinar a todo el equipo de ojeadores. Hay clubes que tienen muchísimos, y coordinarlo significa pues hacer la planilla semanal de, oye, pues tú vas a ver esto, tú vas a ver aquello, luego repasar los informes, y esos jugadores que hemos destacado, ir haciendo como listados, por si el día de mañana el secretario técnico comunica abajo, oye, vamos a necesitar un portero para el mercado de enero. Y el portero tiene que medir mínimo 1,88 m, tiene que tener 25 o 30 años y no podemos pagar traspaso. Eso os lo pasa el secretario técnico. El Chief Scout le da, a los 2 meses o al mes, le da un listado de 4, 5, 6 futbolistas, 7 futbolistas que cumplen con ese requisito, ¿no? Y ahí interviene la labor del secretario técnico, es las reuniones previas con los representantes. A mí me puede llegar de que Joan quiere salir de su club porque no está contento, pero luego yo me reúno con su repre y me dice, sí, sale, pero vale 5 millones de euros, ¿no? Entonces, este jugador ya no pasa al director deportivo. O sea, el secretario técnico es como el penúltimo filtro. Es el penúltimo, sí. Y si ya lo pasas... Mira, te diría que tendría que ser el penúltimo filtro. Vale. El fútbol está organizado de una manera donde el organigrama no es real. Es decir... Luego entra el entrenador... Eso es. Entonces, el penúltimo filtro a día de hoy es el director deportivo. El penúltimo. Vale, luego entra el míster y obviamente el entrenador tiene su peso, y si no quiere un jugador no se lo puedes traer, porque si no lo pone, luego el problema es del club, ¿no? Entonces, ahí siempre está el problema de... ¿Cómo se lleva esto? O sea, el hecho de que al final sois trabajadores de club, en principio vais a tener una continuidad, o sea, en Inglaterra hay el concepto manager, quizás que engloba un poco más, pero aquí en España, que tú tienes secretaría técnica por un lado y entrenador por otro, al final, teóricamente, aquí prevalece la secretaría técnica, porque está más dentro del club o tiene más proyecto a medio o largo plazo que un entrenador. O sea, esto es algo que imagino que es una de las cosas que genera conflictos dentro de un club o que choca, porque al final tú quizás propones a alguien porque tú lo ves más para la visión a medio plazo del club, con temas económicos, con temas de amortizaciones, de traspasos, de hacer negocio, de hacer caja en el momento que sabe, y el entrenador al final mira
su rendimiento inmediato, pues dice, o yo gano el domingo, o a mí me echan a la calle el lunes, y eso imagino que genera mucho choque y que a veces incluso te genera una situación incómoda de confianza, ¿no? De decir, hostia, a lo mejor si no le doy, este va a creer que no confío en él y... Esto es muy difícil. Ese es el problema principal. Entonces, a ver, ya empieza por el proceso de selección del entrenador, ¿no? ¿Qué pasa? Depende mucho de qué entrenador incorpores al club y el momento en el que lo incorporas. Claro. Es decir, tú traes un entrenador, yo me acuerdo en el Español cuando era interino, perdimos en Las Palmas 4-0 con Galca. Y al regresar a Barcelona yo era trending topic de Twitter durante no sé cuántas horas porque me pedían que echara a Galca. Y yo, que había pasado de ser chief scout y ver fútbol, pues me asumían o me daban la responsabilidad de que si el equipo bajaba era culpa mía porque yo no cambiaba el técnico. Entonces yo durante esas semanas, obviamente yo iba hablando con entrenadores. Porque tienes que estar preparado. Pero yo no quería echar al técnico. Yo no creo en que cambiar un entrenador sea la solución. O sea, yo creo que el entrenador puede cambiar cosas para que el equipo mejore y tú tienes que estar ahí para compartir información. Pero ¿qué pasaba con todos los entrenadores que a lo mejor había hablado, que podían ser 2 o 3? Pues todos querían tener poder de decisión en el tema de fichajes. Claro. Y eso te condiciona ya el año siguiente. Y mi opinión o mi planteamiento, mi proyecto no va por ahí. Yo creo que hay una dirección deportiva que su trabajo es conocer el mercado y saber qué es lo que se incorpora, y el técnico tiene la misión de sacarle rendimiento a esos jugadores. Pero a la hora de la verdad no funciona así. ¿Por qué? Porque en el mundo del fútbol hay hay gente que quiere asumir funciones que no les toca, ¿no? Eso sí, claro, mucha gente de la directiva, gerentes, CEOs, obviamente el presidente puede hacer lo que quiera porque el club es de él, ¿no? El propietario es de él, el club, y puede hacer lo que quiera, pero es un error. Entonces, ¿qué miedo tienen ellos? De que el entrenador se enfade. ¿Por qué? Porque el entrenador cada día tiene su micrófono, cada día tiene una rueda de prensa, o cada 2 días, al final está con los jugadores, si el entrenador no está contento, pues eso se transmite, y se procura siempre que el entrenador esté feliz, ¿no? Y hay entrenadores que, como el Vasco Aguirre, que era increíble trabajar con él, porque lo que te decía, no, yo quiero un grandote en el área que me las baje. Ya está, vamos a buscar un grandote. Y ya está, me acuerdo que se nos fue Forlín, que era capitán, titular. Central pivote, entonces le propusimos fichar a David López, que había bajado con el Huesca, a segunda B. Y él al principio, pero ¿cómo vamos a cambiar a un jugador de este nivel? Y a las 2 semanas salió en prensa diciendo que la dirección deportiva había acertado, que no era yo, era Óscar Pedernau, que había acertado con un fichaje como el de David. Entonces hay entrenadores más flexibles y hay otros menos flexibles. En cuanto a la estabilidad, esto también ha cambiado mucho. Y él es perico, yo fui el primero que caí en la dirección deportiva con Mr. Chen. Ahora hablaremos de eso, porque luego con la posterior sangría de director deportivo. Por eso, entonces, pero es que ha pasado aquí, pasa en muchos clubes. O sea, ya el cargo de director deportivo, que era un cargo muy estable, es que estás igual, estás en la cuerda floja. Pues es que las redes sociales lo potencian, es decir, entrar en un Twitter y ver 1 millón de menciones. El hashtag RCDE, yo creo que ha quitado entrenadores ese hashtag. Sí. Es que eso... Antes quizás esto no existía y había prensa, pero había prensa escrita o radios y tal, y a lo mejor era todo un proceso más lento, o opinaba la gente con conocimiento, porque tú eras un periodista y escribías, tienes teóricamente una cierta formación, ¿no? Unos estudios. En cambio aquí en Twitter, Pepito de los Palotes con 80 años, 15 años o 20 años o quien sea, que a lo mejor se piensa que el balón de fútbol es cuadrado, pone no sé qué, otro lo sigue, y esto hace mucho daño, ¿no? Es una pena, porque antes, y es así, coincido 100%, antes la gente se manifestaba en el campo y el presidente no actuaba hasta que el público no se giraba al palco. Y cuando él se... Claro, y eso lo hemos vivido todos. Y cuando le tocaba, reaccionaba. ¿Quién hay que echar? Al míster, no es que lo hemos echado, pues al otro. Y funcionaban así. Y si no, el que lava la ropa, porque funcionaban así. Ahora es mucho más fácil criticar. O sea, ahora tú entras en redes sociales y eso, que no tendríamos que entrar, pero el mismo Ferran Torres ayer lo dijo, antes de ayer, vi unas declaraciones de él, ¿no? Que por su bien tiene capado todo lo que son prensa.
¿no? ¿Por qué? Porque eso influye. Por mucho que digamos que no, eso influye, son interferencias. Y la directiva lo que menos quiere es que le señalen. Y cuando le señalen tiene que buscar culpables. Y eso te genera inestabilidad, perder dinero, no tener proyecto, dar bandazos. Y tenemos un ejemplo, pues bueno, muy, muy cercano. De hecho, y hablando ahora, abriendo esta etapa, que igual es la etapa de Chen, ¿no? Que Chen es propietario español, compró el club. Al final es una propiedad china que está literalmente en la otra punta del mundo, con una cultura muy diferente. Tampoco yo creo que China es un país que se conozca por su experiencia en el mundo del fútbol. Y tú eres el primer director deportivo de la era Chen. O sea, a ti te suben a director deportivo en 2016, por lo tanto se puede decir que eres el primer director deportivo de la era Chen. Una era que con el tiempo ha quemado entrenadores a por doquier, muchos directores deportivos, pues tú fuiste el primero. ¿Cómo fue la llegada de una propiedad, por ejemplo, en este caso China? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo es la relación con la propiedad? ¿Pudiste trabajar? ¿Llegó dinero? ¿No? ¿Cómo viviste tu primera etapa como director deportivo ahí? A ver, yo, y dejo claro eso, yo al final Chen me parece que es una persona que está haciendo y que ha hecho mucho por el español, ¿no? Mucho, se ha puesto mucho dinero. El año que se descendió en aquel invierno creo que se pagaron no sé cuántos millones por RDT, por Cabrera, por Embarba, o sea, él procura que las cosas salgan bien. Creo que está mal aconsejado, ¿no? Sinceramente creo que está mal aconsejado. Yo lo vi de una manera muy natural. Piensa que yo, por ejemplo, cuando Perarnau decide por un tema personal salir del club, yo aquel día tengo una comida con él y yo le pido que me ayude a salir a mí también. Porque estaban viendo muchos cambios, no era feliz, o sea, no era feliz, te sentías un poco incómodo. Entonces me dijo que sí, que no me preocupara, que hablaría. Entonces aquella misma tarde fuimos al club y Óscar me sorprendió porque le dijo al propietario delante mío que su sustituto tenía que ser Ángel. Y yo pensé... Iba para que me echen y ahora espera. Claro, y yo me fui pensando, o sea, fui al estadio pensando que saldría ya con un finiquito y acordado y oye, pues a pasar página y a seguir. Pero no, salí con medio pie o con un pie y medio de director deportivo, ¿no? Entonces me lo tomé con mucha naturalidad porque es verdad que no era mi cargo al que aspiraba realmente. O sea, yo estaba muy cómodo, estaba bien. La situación del equipo era muy delicada y lo único que se me vino a la cabeza era de trabajar mucho con el equipo, con los jugadores, mucho. Porque pensaba mucho en el jugador, digo, cómo tienen que estar, qué tienen que estar sintiendo estos chavales, ¿no? Ahora que todo sale mal, que ahora sale el director deportivo, entonces me metí en eso. Ayuda al técnico, ayuda al jugador, estate con ellos. Delegué mucho en el equipo que teníamos en la dirección deportiva, que era buenísimo. Claro, como venías desde abajo, digamos, conocías a la gente. Es lo bueno que era y lo importante que es delegar. O sea, sí, para mí... No llegas a todo, tienes que delegar y confiar en el equipo y montar un buen equipo. Y ahí ya fue el primer problema que tuve, porque no se me dejó en aquel momento yo quería afianzarlos. Yo sabía las quejas que habían, que eran sobre todo pues, a nivel económico, porque, bueno, no diré que está mal pagado, pero no está bien pagado, ¿no? Y entonces yo sabía un poco las quejas que habían. Yo había un chico sobre todo que se llama Adri, que ahora está en el Villarreal, un chaval joven que era impresionante cómo trabajaba y el ojo que tenía. Entonces yo ya me reuní con él, Adri, me encantaría que tú fueras mi segundo de a bordo, ¿no? Ayudándome en todo. Pero luego nunca se me dio facilidad para poder cerrar acuerdos con ellos. Y él se acabó yendo, otro chico también se fue un poco antes al Liverpool. Claro, fuimos perdiendo mucha fuerza. Mucho talento. Mucho talento. Ese es el gran problema de los clubes, ¿no? La pérdida de talento. Porque al final cuando pierdes un jugador muy conocido, sí has perdido talento, pero también hay un talento que no se ve. Mira, yo siempre lo diré, nosotros en la época que no teníamos, nosotros el español, en la época que no tenía dinero, que cada mercado era cesión o libre, nosotros hemos visto jugadores ahí como Coutinho, como Lucas Vázquez, como Stuani, que vino muy joven, Kiko Casilla, o sea, hubo muchísimos jugadores muy buenos que es que venían gratis, o sea, venían cedidos sin coste, ¿no? Entonces eso se hace, tú cuando haces el equipo, que te atrevas a traer a Lucas Vázquez, que era capitán del filial de Castilla Segunda B. O
sea, estamos hablando que crees en él para que vaya a primera división, ¿no? Y hacerlo, yo creo que tiene mucho mérito. Coutinho vino con 18 años, tío, del Inter. Lo recuerdo en el campo, con ese pelo afro, claro, lleno de granos. Claro, y es la que era calidad, adolescente, vamos. y la calidad que tenía ese chico era animal. Pero que tienes que atrever, ¿no? A dar sí. ese paso. Entonces nosotros cada año era lo mismo. Cuando llega Chen, es verdad que en teoría que hay bueno, yo creo que no se contó todo como era. Quique tenía una información, yo tenía otra. Quique Sánchez Flores, sí, el entrenador de esa época. Y yo tenía, para hacer el equipo teníamos, creo que eran 15 millones de euros o algo así, y si vendíamos a un jugador por 6 o 7. O sea que no era fácil, no era fácil hacerlo. Al final vendimos a Álvaro González al Villarreal, que se hizo una buena venta, pero tuvimos que se hicieron 36 operaciones de salida. De hecho, yo recuerdo ese mercado, que tú en él ya eras director deportivo del Español, que fue el primer gran mercado de la era Chen un poco, que llegaron grandes nombres por eso, porque yo lo digo de memoria, pero Jurado, que venía del Watford, jugadorazo. Sí, Reyes. Pero mira, sí, perdona, si empiezas fuera atrás, en la portería vino Roberto. Es que este tema lo hablamos ahora porque somos porteros y queremos hablar de este tema porque es increíble, pero este tema ahora lo hablan, que es Diego López y Roberto. Diego López, Roberto, te vino Diego Reyes, David López. Diego Reyes, un central mexicano estaba en la Real Sociedad, vino David López, vino Jurado, vino, que en paz descanse, Reyes. ¿Quién más? Vino Leo Baptistao, vino Pablo Piatti, teníamos Gerard Moreno, Felipe Caicedo, Hernán Pérez. De las mejores plantillas, ¿no? Quizás que era ese año, o sea, se montó un buen equipo y según lo que dices tú, tampoco con las facilidades increíbles. Más Roca, Aarón, Marroca y Aarón y Navarro, correcto. Estos chicos aquí que al principio no los conocía bien, pero después de la pretemporada aquí que lo tenía claro, y Marroca era un escándalo y Aarón era un escándalo. Entonces, la verdad es que se hizo un equipo muy bueno, muy potente. Se sufrió mucho porque el mercado, claro, tú tienes contratos y los jugadores no se quieren ir si no hay indemnización y el club no quería pagar indemnización. Entonces, hasta el día 31, que no firmó el finiquito Cianí, central, a las 11 y cuarto de la noche, 11 y cuarto, 11 y media. Y llegó al estadio. Quedó libre, ¿no? Sí, y lo hizo porque se portó bien al final. Él estaba muy cabreado y al final lo pude convencer. Y cuando entró por la puerta de la oficina y firmó, yo dije, bueno, ahora podemos inscribir. También te digo una cosa, Cianí no era un tío con el que enfadarse, porque era un bicho rapado, grande. O sea, mejor no te enfadaba Cianí, Ya pondremos una foto aquí Era tremendo. Bueno, no le salió bien. Pero él fue un fichaje de la anterior dirección deportiva, La verdad es que ahí Sergio lo conocía, creo que era el entrenador. Pero el equipo que hicimos ese verano, y lo dije públicamente, porque a mí, y ahí me generó también algún conflicto, no me gusta tampoco liarla mucho, o sea, no me gusta, bueno, ya veremos, no, el equipo era un equipazo. Y había que exigirle como un equipazo, y lo dije, no me gusta la excusa, no me gusta el victimismo, no nos podemos quejar, al final hemos hecho el equipo que queríamos, con muy buenos futbolistas y un muy buen entrenador. Sí, la verdad es que sí. No recuerdo muy bien cómo terminó la temporada, creo que en media tabla alta. Octavos. O sea, Octavos, 50 y pico puntos, porque hace poco hablé con Quique y siempre me lo dice. Que no olvides nunca que. Realmente, en español, octavo y superar la barrera de los 50 puntos. Que tú cuando haces, y eso los que hemos vivido el fútbol catalán, hemos estado en equipos donde se han cambiado 18 jugadores y tú necesitas tu proceso de adaptación de equipo, ¿no? Y que aquí muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto, wow, menudo equipazo ha hecho tal, y luego el equipo no ha ido? Y cuesta, claro. Y luego hay nervios, pues si no va bien, pues imagínate en el Español. O sea, nosotros, yo me acuerdo de hablar teníamos a Cañas, que fue un tío espectacular y que el primer día me dijo, Ángel, si no me quieren, que me voy, que no hay problema. Pero luego teníamos muchos, desde Juan Fuentes, el propio Álvaro, no sé, es que hicimos 30 y pico operaciones, y al final conseguimos que todos los jugadores se colocaran, y es que hasta Pau López, bueno, que ahora abriremos un debate que nos interesaba mucho tratar, lo que es el tema de la portería, porque ese mercado español lo empezó con Pau López, estaba también Andrés Prieto, pero no sé si estaba aún con el filial un poco,
Pero claro, empezó con Pau López, pero ¿qué pasó ahí? Estaba Germán Porque Parreño. Germán Parreño. Germán Parreño, que también le tuvimos que encontrar salida. Estaba Andrés, estaba Pau y fichamos a Roberto. Y el tema es que algo pasó, ¿no? Porque yo me acuerdo que Pau en teoría iba... Porque luego Pau no salió bien del club porque se fue gratis, que esto nunca gusta cuando un jugador de la casa se va gratis sin dejar dinero, es algo que no está bien visto, digamos. Pero algo pasó porque en teoría la portería era Pau Roberto. Sí. Pero no fue Pau Roberto. Nosotros... ¿No quiso renovar o...? No, mira, nosotros, yo a Diego, antes de que tuviéramos aquí, que es verdad que yo llamé a su representante, porque veía que en el Milan no jugaba y digo, bueno, oye, el no ya lo tengo, pruebo, y efectivamente fue un no. O sea, Ángel está ganando muchísimo dinero, él está bien ahí, no, de momento, bueno, habrá cambio, pero hay que esperar, bueno. Y yo lo que no quería es una posición como la de portero, pues dejarla hasta para agosto. O sea, yo creo que hay que construirlo todo desde atrás. Y entonces, otro de los porteros que teníamos era Roberto. Y cuando... Bien, me ha gustado ahí que tirando para la portería, esa frase de empezar desde atrás los equipos, un tío que ha sido delantero centro. No, pero dándole importancia al rol del portero, que muchas veces es el eterno olvidado, y para mí un portero bueno, te da puntos o te los quita. Aquí contáis fue una ventaja de que yo, por ejemplo, yo siempre lanzaba la pelota parada, las faltas, penalti siempre. Entonces, mis grandes compañeros y amigos en el vestuario eran los porteros. Porque terminábamos, o sea, yo por ejemplo Isidro Ramón Madir, ahora está en el PSG, jugué con él en el Sant Cugat, no lo he dicho antes, jugué en Sant Cugat también, con él, y fui por él, porque éramos amigos, y luego jugamos en el Manlleu. Yendo a Manlleu cada día a entrenar, éramos los últimos en irnos, porque él siempre se quería quedar en la portería y yo siempre quería chutar, ¿no? Entonces nos quedábamos ahí 30 minutos pegándole. Y yo siempre he considerado eso, que cuando un equipo tiene un buen portero, que transmita seguridad, que obviamente que pare, ¿no? Pero que te tiene que aportar tantas cosas. Yo siempre he pensado eso y por eso buscaban un portero también de un perfil diferente a lo que teníamos, que era un portero joven. Pero también os tengo que decir que nunca he pensado yo en que tú eres el primero y tú eres el segundo. Yo cuando hago la plantilla no pienso en eso. No pienso realmente en eso, porque yo en Pau creía muchísimo. ¿Qué pasa? Que llega Quique y Pau consideraba que Roberto ya había sido portero de Quique. Y que, vale, porque claro, Quique Sánchez Flores lo tuvo en Olimpiadas. Sí. No, ¿dónde lo tuvo? No, lo tuvo, creo que fue, no sé si fue Atlético de Madrid o no sé, Atlético de Madrid. Yo creo que lo tuvo y Pau... Oye, es que Roberto, perdona, venía de ser, para mí, uno de los mejores porteros. O sea, con Olympiacos era en Champions, era un festival, o sea, un portero Champions, que el español cuando ya fichó, yo que era perico y portero, yo ya aluciné, ¿sabes? No era un fichaje al uso. Es decir, costó, ¿eh? No fue fácil porque al final estás sacando al capitán de un equipo de Champions League y campeón de Grecia. Entonces, y te viene al español en un proyecto que estábamos iniciando y que tú tenías que vender el proyecto, ¿no? Pero es verdad que ahí Pau, pues bueno, yo me acuerdo de una reunión con él en Holanda de pretemporada, que estuvimos ahí mucho rato hablando y yo insistía, digo, Pau, es que creo que es un error y que te tienes que quedar a competir y que de verdad, que en ningún momento te están diciendo que tú vas a ser el segundo. Le digo, hay que competir. Pero no, tenía claro, entonces tuvo la opción de salir, yo ahí me aparté un poquito, la gente ya habló más con el CEO del club y al final pues decidieron que se fuera cedido. A Tottenham. Y sí, con Pochettino, que no jugó. Y nosotros cuando, pues bueno, como que pasó algo parecido con Marco Asensio, cuando quedaban 4 o 5 días, entonces hay una llamada de la gente de Diego López, oye, todavía estáis tal, coincidió en un Español Málaga en casa, que empatamos 2-2 cuando íbamos ganando 2-0, un gol de falta directo y una falta lateral. Jugando Roberto, entonces. Estaba jugando Roberto, entonces, bueno, dio la casualidad aquí que lo quería y vino Diego López. Entonces tuvimos, pues bueno, mira que 2 porteros tenía el español. Si no la mejor, bueno, igual con Kameni, Gorka, Iraizos, igual es la mejor combinación de porteros que yo recuerdo en Eso el es que aquí tenías Diego López. Claro, fiches a Diego López. Diego López, un tío que ha estado en el Madrid, un tío que te viene del Milan, tiene un peso específico en el club muy fuerte. Y claro, selección. Y Roberto, pues igual, ¿no? Entonces ahí, bueno, una gestión. Tú como director deportivo dices, bueno, mister, aquí tienes, y ya te apañarás, ¿no? Pero bueno. Con el tiempo yo creo y como ¿Cómo le llevo ahí?
viste el tío? No, él creo que enseguida le dio, ahora no, pero creo que enseguida le dio la titularidad a Diego. Sí, le dio la titularidad. Roberto creo que luego jugó Copa. Bueno, son aspectos que... viene Roberto y te dice, tío, tú me has llamado para tal, y ahora de repente vengo, hostia, me habéis engañado. Bueno, tuve una reunión con él, pero no tanto me engañó, sino que fue una reunión más, por mi parte, más proactiva, ¿no? De ir, de estar con él, Roberto, que esto forma parte, es un proceso más, sé que es difícil, pero bueno, al final intentas que el jugador... Yo siempre he intentado lo mismo, Iván. Yo en el mundo del fútbol, a todos los jugadores, siempre le he sido muy de frente, siempre. Y hay jugadores que se cabrean y jugadores que te lo agradecen o que con el tiempo te lo agradecen, ¿no? Pero sí, yo no encuentro otra manera, porque al final el día a día, cuando y eso creo que es una de las... Y me siento orgulloso de hacerlo, porque tengo la ventaja ahora de poder hablar todavía con... no sé, con Arbilla, que también lo tuvimos que sacar, ¿no? ¿Está en el Eibar aún? Sí, pero Arbilla, por ejemplo, claro, llamar a Arbilla, que es un tío impresionante, increíble, o sea, un humano 10. Para mí es un buen futbolista, llamarlo a tu despacho, sentarlo y decir, Arbilla, te tienes que ir. Es duro. Es duro. Te tienes que ir, Arbilla. Es que, o sea, esos momentos que te toca vivir ahí, pero claro, yo pienso, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a cogerle y dar, bueno, ya veremos? No, Arbilla, te tienes que ir. ¿Tu carrera de psicología crees que te ha ayudado, por ejemplo? Bueno, ¿no? Porque al final, el psicólogo de profesión te ha ayudado en el trato humano con... A mí siempre lo he dicho, yo ejerzo, pero de forma muy puntual y con algún deportista de forma puntual, pero me ha ayudado mucho en el día a día. O sea, yo, por ejemplo, cuando analizo reacciones de jugadores, cuando analizo conductas generales de grupo, ahí sí que intento captar información y esperar el momento oportuno para intervenir, porque al final yo creo que esos son los detalles que tienes que tener en cuenta, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente conocéis que dice, no, yo es que soy así? Bueno, es así, pero estás en un colectivo y hay que saber el momento en que lo dices, cómo lo dices, ¿no? Y eso creo que el aspecto de la psicología te la da, el hecho de entender que tú sientes en un vestuario y tú lanzas un mensaje, por ejemplo, general, ¿no? Dices, oye, aquí hay jugadores que no están dando lo que tienen que dar. Ese mensaje es muy peligroso. Es una bomba. Es una bomba. ¿Por qué? Porque el que tiene la autoestima alta, ¿qué va a decir? Este lo dice por el de al lado, que claro, es que este va andando. El que tiene la autoestima baja se hunde. Este ya va por mí, mira, ya me ha mirado, seguro, ya verás, y tal. Y el que pasa, pasa, ¿no? Entonces, esos detalles, por ejemplo, cuando hablo con entrenadores o cuando ejerzo de entrenador, los intento tener muy en cuenta, ¿no? De felicitar también a nivel concreto o de ir al jugador a nivel concreto. Tienes que pensar si tienes que hacerlo dentro del colectivo o fuera del colectivo, pero son detalles que sí que te los puede dar la psicología y muchos entrenadores por experiencia. Bueno, acabando ya, porque es que nos pasa con lo mismo. Estaríamos 2 horas hablando. Ya acabamos. Pero el de vídeo ya me hace así como... No, pero por favor. 2 últimas preguntas. Sí. Una que la verdad lo hablamos con Joan, de cuando se ficha un portero, ¿no? Porque al final el portero es una posición que es muy específica en el mundo del fútbol. Es una posición totalmente diferente. Por tanto, en el proceso de un fichaje de un portero, ¿es el mismo proceso que si fichas un delantero? O, por ejemplo, el entrenador de porteros tiene algo que decir, hay alguien en Secretaría Técnica, en el Scout, que es específico de portero. O sea, ¿se trata diferente ese fichaje? Mira, yo actualmente todos los informes que hago, que de media a lo mejor hago 30 semanales de partido, nunca hago el de portero. Nunca. No lo hago porque entiendo que no soy un especialista en porteros. Entonces, lo único que sigue cuando me preguntan, digo si me transmite seguridad o no. Es lo único en lo que yo creo que puedo aportar. Pero luego los clubes tienen su especialista. Aquí de lo que se trata es que la dirección deportiva sepa situaciones de porteros. Sepan situaciones, es decir... Contactuales... Sí, contactuales, quiere irse, no está jugando, tiene un problema no sé qué, o sea, eso sí que es faena nuestra, ¿no? Función nuestra, pero luego nosotros en nuestro caso en español teníamos Tommy Encono y yo delegaba todo en Tommy Encono, absolutamente todo, porque nadie mejor que él, ¿no? te puede hablar de un portero. Entonces yo me acuerdo que elaboramos una lista que él participó, o sea, yo con Tommy ahí tuve una relación muy, muy estrecha, porque igual creo que es una buena persona, es del Español, lleva toda su vida ahí, conoce la casa, entonces le pedí muchas veces consejo. Y el tema de los porteros, pues teníamos una lista a lo mejor de 10 y él aportó otros 5. Entonces teníamos 15 y él ahí fue tachando. Metro 82, no, Ángel. Porque es así, ¿eh? Ahora empalmemos con cuáles son los requisitos
que se buscan en un portero de primera división? Norma Mira, general, que mira, nos pregunta muchísimo. Cada equipo ya tiene su propia filosofía de juego. Entonces, por ejemplo, obviamente el Barça o otros equipos priorizan, no sé si utilizar la palabra priorizar, pero sí que es muy importante el juego de pies. Muy importante, que sea un portero que pueda jugar, que los jugadores confíen en él, ¿no? Y que pueda desplazar en corto, en largo. El Español tenía claro, Tommy Cono tenía claro que el portero tenía que dominar 100% el juego aéreo y que tuviera mucha presencia en el área. Entonces, para él era muy importante que el portero fuera mínimo de 1,86 m, 1,88 m. Él siempre lo tenía metido en la cabeza. Y si os fijáis, pues los porteros como Diego López o como Roberto o como Kiko Casilla, Pau, eran porteros, Germán Parreño, eran todos muy altos. Aquí siempre interviene cuando esto haces alguna charla y te dicen, ya, pero Ángel, que sea un jugador alto no significa que domine el juego aéreo. Es cierto. Hay centrales muy altos que no van bien de cabeza, o delanteros muy altos que no van bien de cabeza. Pero se busca un poco la relación, ¿no? Y dices, bueno, este chico ya pasa el filtro de la presencia física y luego todo lo demás también lo controla. Pero él, cuando te habla de porteros, mira la línea, que sé, la diagonal, que no sé qué, la distancia, no sé. Digo, Tommy, si vas a decir tú. Tú claro. ¿No? Y luego vamos al entrenador y al entrenador le ponemos 3 sobre la mesa y aquí pues que haya un orden y luego vamos a fichar estos jugadores. Sí. No, es interesante realmente. De todas formas diría que esto tiene que pasar ya incluso a cualquier posición de campo. O sea, esto es muy importante. Yo, por ejemplo, veo un pivote y rápidamente lo descifro, ¿no? De cómo se posiciona, si quiere el balón, si no lo quiere, qué hace cuando falla un balón, ¿no? Si se esconde, si no se esconde. Y claro, esto que uno que haya sido un extremo, pues a lo mejor no lo ve tanto, ¿no? El extremo que valora, pues cómo te regatea, la cantidad, claro, velocidad, cambio de ritmo, aceleración, cómo finaliza. O sea que yo creo que al final el fútbol está yendo mucho a lo que es la especialización por cada una de las posiciones. Vale, y la última es que nos mata ya, que esta es la más jugosa. ¿Algún fichaje frustrado de cuando fuiste director deportivo o secretario técnico y tal, de decir, pues mira, estos dos estuvieron encima de la mesa y tal, pero al final pues no se dio, se fueron a otro sitio y tal, que recuerdes con... Bueno, el más famoso en el español fue James Rodríguez. James Rodríguez estaba... ¿Es de tu época? Estaba Ramón, yo estaba en la dirección deportiva y la verdad es que todos pensábamos que ya estaba fichado, que ya estaba hecho. Y luego creo que fue por un tema de avales y que vino el Oporto y puso el dinero encima de la mesa, pues lo perdimos. Y el otro, que este fue muy muy bueno, porque a mí me envían el primer viaje que hago con españoles a México. Vale. Y fui a ver los Juegos Panamericanos en Guadalajara. Entonces cuando llego allí nos meten en un hotel y estaba el del Arsenal, el del Oporto, el del City, estaban todos. Y yo el del Español. Y el del Español. Y yo pues bueno, yo bien, haciendo migas, claro, yo venía de otro mundo, Europa, Ecuador, y bien, yo me pongo ahí y escuchaba mucho, y tal. Total, que yo en ese viaje, Ramón Planas me dice, Ángel, tienes que ir a ver, creo que era el Toluca, donde no sé qué, tienes que ir a ver a Jackson Martínez. El delantero de Madrid. Pero ese delantero se lo dije yo, porque me envió. ¿Tenemos tiempo? ¿No? ¿2 minutos? ¿Tenemos tiempo o no? Sí, venga, va. El primer partido que a mí me hacen analizar en el despacho fue un partido de México. Y me dice Ramón, me dice, Ángel, Pochettino quiere que veas a Copete. Jugador, tal, delantero. Y bueno, yo cojo, entro en Wisecout, me meto en un partido y me pongo a ver el partido. Y en ese partido Copete jugaba de extremo, no era 9. Y... bueno, no me convenció, pero yo tenía media jornada, o sea, yo era intensivo, yo a las 2:30 me iba y eso me lo dicen a las 2. Ellos me van a comer y yo digo, claro, coño, tengo que hacer informe, yo no me puedo ir sin hacerlo. Se van y cuando vuelven a subir, yo llevaba como 70 minutos de partido, sube primero Ramón y me dice, ¿qué te parece? Le digo, a mí no me convence. Bueno, a mí no me convence. Le digo, ahora el otro equipo tiene un jugador que me parece un escándalo y era Jackson Martínez. Entonces Ramón se queda así, sube Pochettino, me dice, ¿qué? Digo, a mí no me gusta. ¿Cómo que no? Tal. Digo, no. Claro, yo digo, mañana ya estoy fuera, mañana estoy en casa. Total, pero no, quedó bien y el tema quedó ahí. Entonces cuando voy a México, Ramón me envía a ver que tenía que ir a la frontera, que era una zona, pues bueno, lo que os decía antes, ¿no? Desconocida, no muy segura, según para qué. Bueno, y tenía que ir a ver a Jackson Martínez en un partido. Entonces yo desde México hablo con Willy, que actualmente es el delegado, le digo, Willy, tenemos que mirar los billetes, tal, esto Willy Carcal. Correcto, sí.
Y le pido ayuda a Matías Bunge, que era el representante que nos unió a todos allí. Vale. Y que él trabaja en México. No, Matías, ¿cómo puedo hacer esto, Tío Ángel? Pero es un tema complicado, porque claro, piensa que el viaje es muy largo, que no sé qué. Bueno, yo insistiendo en que tenía que ir. Al día siguiente estábamos desayunando y le dice el del Arsenal, que era un argentino, al del Oporto. Y entonces, ¿qué? ¿Ya está o qué? Y dice, sí, ya está. Así y tal. Y dice, hostia, pero qué rápido, sí, al final han pagado lo que han pedido, tal. Y la única pregunta que hice yo creo en esos días, le digo, ¿que habéis fichado a alguien? Dice, sí, acabamos de fichar a Jackson. Digo, ¿a quién? ¡Mierda! Dicen a Jackson Martínez. Digo, ¿la habéis firmado? Sí, ya está y tal. Ay, vale, chavales, nos vemos ahora. Claro, salgo, Willy, no saques nada. Aborta. Digo, Ramón, Que vuelvo. que yo digo, por un lado, mira, no me tengo que ir ahí a la otra parte del mundo. Pero sí, era un jugador que teníamos ahí y que a mí me hacía mucha ilusión porque era un jugadorazo, ¿eh? Era un jugadorazo. Porto, Atlético de Madrid. Luego, pues. Lesiones, no acabó de explotar. Pero el negocio lo hubiéramos hecho Sí, porque el lo de hubieras Porto vendido. hay una venta brutal y yo estaba convencido. Era un 9 que en el español hubiera caído como un guante, ¿no? Pero bueno, se nos adelantó los dos scouts que estaban ahí desayunando conmigo. Buena historia. Y yo nunca dije nada, ¿eh? A ellos nunca les dije, pues lo estaba mirando. No, me hice el loco. Y bueno, nos vemos luego en el partido. Pues algo tenía el chico para que estos equipos también lo fueran a ver. Sí. Buen negocio hicieron. Pero bueno, que estábamos en la mesa, Oporto, Arsenal y el español. Pues curioso cómo lo viste tú. O sea, analizando otro jugador del equipo rival, te diste cuenta de que al que te gustaba era el otro. Y lo que más me sorprendió, porque en eso soy un poco cortado, es que me atreviera a decírselo. O sea, porque yo tenía 33 años. Eras jovencillo Era joven y estaba en el español y acaba de llegar y era Pochettino. Y el que te gusta a ti no me gusta. Claro, era Poche. Que yo claro, Poche lo veía al capitán, claro. Y Sí, digo, ahora dile tú. Y que no, que este no. Que él no sabe Pero, con un jugador y que claro, pero bueno, mira, al final Claro. yo creo que eso afianzó la relación nuestra ahí. Yo creo que a lo mejor esta gente, entendido como ídolos o grandes personalidades, a veces no están acostumbrados a que la gente les diga que no a algo porque todo el mundo les baila el agua, les da la píldora, cualquier expresión que quieras utilizar. Y sin embargo, cuando alguien le dice, oye, pues yo esto no lo creo, a veces se quedan parados y dicen, hostia, alguien que me... O sea, a lo mejor la primera reacción según cómo se pasa, pero luego es decir, ostras, Sí. que bien, alguien que me dice las cosas que piensa y no simplemente me dice que sí, pues yo quiero a esta persona en el equipo. Yo te Desde digo, mediocre, a sí, mí no, pero a mí me costaba hacer eso, pero es lo que os he dicho antes. Yo con los jugadores siempre lo intento hacer. Entonces arriba pensé lo mismo. Digo, si al final van a decir ellos, pero tengo que darles mi opinión. Otro día vino Sabela, que en paz descanse, seleccionador de Argentina, y estaba reunido con Pochettino y Ramón. Y como llega a Sudamérica, me llaman a su despacho. Y me preguntan, y acaba de llegar un viaje a Argentina, ¿no? Y me dicen, Ángel, ¿qué jugadores destacados tienes de ahí y tal? Claro, es que son compromisos que estoy con el seleccionador y ahora tengo que hablar del jugador, que él me puede pensar, menudo matado, ¿no? O qué bien. O sea, son muchas experiencias que he vivido que, bueno, las he disfrutado mucho. En ese momento es como que te sube la tensión, loco por salir de ahí y irme con mi gente, ¿no? Pero bueno, mucha experiencia chula, la verdad. Bueno, dejamos aquí, nos hemos alargado mucho, pero es que el tema valía la pena. Además, yo, Periquito, pues me ha tocado también de cerca. Hay que hacer la parte 2. Hay que hacer una parte 2. Haremos una parte 2. Genial. Ángel, gracias por venir. A vosotros. Ha sido un placer. Y felicidades por todo lo que tenéis aquí montado, ¿eh? No había Gracias. estado y me gustó mucho, la verdad. Gracias. Gracias. A todos vosotros. Vale. Adiós, chicos. Chao. No te pierdas ningún episodio de Area 25, ya disponible en Spotify.